Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Juan Jesús Vallejo es periodista español, ha trabajado en importantes medios de comunicación en su país y hoy en día trabaja en Colombia. Es un viajero, historiador que ha recorrido el mundo, yo diría que nutriéndose los ojos, la mente y la piel con otras culturas, creencias y sociedades, por supuesto, para documentarlas. Él es un excelente narrador de lo explicable y de lo inexplicable. Hoy la visión de los misterios del mundo en entrevistas, capítulo 1, porque vamos a estar durante 2 capítulos con este hombre con quien me podría sentar a hablar por meses enteros. Juan, bienvenido a Entrevistas. Muchísimas gracias, feliz de estar acá contigo. Juan, nosotros también estamos muy contentos de poder abordar estos temas que sin lugar a duda también le aportan al país, al imaginario del país y por supuesto a la cultura de Colombia, porque de una u otra forma pues nadie se escapa ni a la vida ni a la muerte. Su labor periodística lo ha llevado a pisar, yo diría que 30 países, seguramente en 5 continentes, más de 30 países. Ha hablado y ha recorrido y ha investigado acerca de la geografía, de la historia, de la cultura, por supuesto de Latinoamérica, de Medio Oriente, de Europa. ¿Cuál es quizá ese imán que tiene usted con esos temas de misterio y por supuesto de la historia de la humanidad? Yo creo que es algo que viene desde niño, ¿vale? Pues yo me crié en un barrio muy humilde de mi ciudad, de Granada, de clase media baja, ¿vale? Y entonces cuando niño pues veía documentales y decía, pues me encantaría viajar por el mundo. Mis padres jamás salieron de España en la vida, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y bueno, y luego las películas de Indiana Jones hicieron el resto, ¿no? Aquello Indiana como, Jones, ¿usted se imaginaba siendo un Indiana Jones descubriendo secretos? Yo he estado sentado tesoros? Con el conservador de Jerusalén pidiendo permiso para buscar el Arca de la Alianza con Georradar y obtuve los permisos. No obtuve la financiación para hacer un documental. O sea, no es ciencia ficción. Si puedes soñarlo, si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Bueno, y ese es un mensaje muy importante para todos los colombianos en todos los contextos. Eso es. Que yo fuera un niño de una familia humilde, que mi familia nunca hubiera salido del país, no condiciona que yo no podía ser reportero y hacer viajes y hacer locuras. Comentaba lo de Indiana Jones. La primera vez que alguien me financió un viaje fue siguiendo las huellas de Otto Rahn, que fue el buscador del Santo Grial por parte de los nazis. Eso es una historia completamente real. 2 expediciones que financió, para ser exacto, Heinrich Himmler, que era, digamos, el gran líder de las SS. ¿Productor francés? No, Heinrich Himmler fue el gran líder. ¿Pero quién lo llevó usted allá fue una productora francesa? Cuando yo dirigía un canal temático de televisión que se llamaba Otra Frontera en España, que pertenecía al Grupo Arroba, es el Grupo Arroba, y si quieres para ser más exacto, la familia Mazin, que es una de las familias, es la familia judía más conocida de España, son los que financian esa expedición a Francia, siguiendo las huellas de la búsqueda del Santo Grial. Y llega usted a Francia entonces siguiendo las huellas del Santo Grial. ¿Y con qué se encuentra? Con todo menos con el Santo Grial, obvio. Me encuentro con un país que no es el mío, con la primera vez que salgo, con un idioma que me cuesta bastante y con una historia fascinante, ¿no? Que es sobre todo la historia de los cátaros, que es una secta que durante varios siglos habita en Francia y que es eliminada por el rey de Francia y por el Papa. Y Otto Rahn estaba convencido que el gran tesoro cátaro, del que nunca hemos tenido ningún tipo de referencia histórica, nada más que los textos de la época, es que tenían la sangre la copa con la que supuestamente José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, el Santo Grial. Supuestamente, o sea, ese Santo Grial, incluso el que habla el Código Da Vinci, este libro reconocido, que además hizo incluso una película al respecto, ¿es mito o es realidad? ¿Qué pudo comprobar vamos a ver, Jesús tuvo la última cena, y eso sí está en los evangelios y está claro. Cosa distinta es que es por tradición cristiana, no por textos de la época de Cristo, ¿vale?, que José de Arimatea, cuando a Jesucristo le atraviesan el costado, recoge sangre de Cristo con la misma copa con la que él comienza la Eucaristía. Eso es de tradición cristiana, no porque haya textos de la época. Lo cierto es que efectivamente los nazis y Hitler, que estaba obsesionado con buscar esos
objetos de poder y que crea todo un ejército, entre comillas, de eruditos en torno a un cuerpo que se llamó la ANENERVE. La ANENERVE era un grupo de eruditos y de investigadores que buscaban ese tipo de objetos y que hicieron incluso viajes hasta el Tíbet buscando otro tipo de cosas, en una de esas operaciones, en concreto fueron 2, buscaron el Santo Grial. Por eso te comentaba que, básicamente la realidad supera la ficción y si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Obvio, ni Otto Rahn ni yo encontramos el Santo Grial, pero simplemente hacer ese viaje fue tan mágico, tan bonito, tan fascinante y el poder contarlo como periodista, que creo que es una de las cosas que transformó mi vida, fue el primer viaje internacional que hice. Claro, y eso también lo despierta a usted como el gran cronista que es. Muchas gracias por lo de gran cronista. Vale, ahora mismo, bueno, la verdad, me va bien, muy bien en los medios de comunicación colombianos. Para la gente que no sepa, dirijo un programa que se llama Noche de Misterio en Caracol Radio, que es los sábados de 10 a 12 de la noche, y donde el programa tiene una audiencia absurda, es en digital, donde estoy pasando los 35 millones de reproducciones al año. Entonces, no solamente soy el número 1 de este país, sino es fácil que sea el número 1 de toda Latinoamérica en español. Sí. ¿Cómo aterriza usted precisamente en Colombia? Y lo ligo con la siguiente pregunta, y es, 35 millones de reproducciones es un montón. O sea, Sí. nosotros somos 50 millones de habitantes, Sí. ¿no? ¿Qué hace que tenga tanto éxito en Colombia? Pero primero cuéntame, ¿por qué aterriza acá? Yo aterrizo acá por la crisis del 2008. Por la crisis del 2008, yo hay un momento en el que estoy como 1 año y medio sin trabajar, entonces estaba ya desesperado. Hay que pensar que en el año 2011, 2012, el 25% de los españoles no tenía trabajo, 1 de cada 4 personas, por la crisis económica, y entonces hay un momento así un poco anecdótico, que yo estaba en la ciudad en la que yo nací, en Granada, con unos amigos tomando unos vinos, y dije, me voy a América. Y todos me dijeron, tú estás loco, ¿dónde vas? Y tal, te van a asaltar, te van a secuestrar, te va a pasar algo. Y yo me acuerdo que les dije, digo, mira, la misma charla que estamos teniendo aquí la tuvieron hace 500 años en el puerto de Palos. La misma. Unos se fueron y los mataron, otros se hicieron ricos, otros se enamoraron. Digo, pero ¿sabes lo que tenían todos de acuerdo? Que hicieron algo. ¿Qué hacéis vosotros? A ti todo el día cruzados de brazos quejándome del mundo. Yo no, hasta que me arruine, tío. Y me fui, me vine. No a Colombia, primeramente. Yo me fui a México, estuve en Miami un par de veces y luego ya al borde de la ruina alquilé mi apartamento, me fui a Ecuador. En Ecuador me fue bien, en ese julio del año 2014. Querían que arrancase un programa de televisión, pero me vine aquí a Colombia, me enamoré y nunca regresé a Ecuador. Ah, bueno, fue el amor lo que Sí. le permitió estar aquí y le ha Sí. permitido seguir aquí en Colombia. Los colombianos consumimos mucho este tipo de contenido, nos interesa mucho el tema de los misterios de la humanidad, de lo inexplicable. Vamos a ver, no es por ponerme flores, antes de que llegara este servidor aquí a Colombia, aquí no había periodismo de misterio. Aquí la gente pensaba que el periodismo de misterio es que yo te hablo de fantasmas, llaman por teléfono y me dicen que les asustaron y tengo una señora echando el tarot, con todos los respetos que le tengo a todas las señoras del mundo que echan Sí. el tarot, o señores, ¿vale? No entendían que el periodismo de misterio es mucho más amplio que eso, que es como cualquier otro tipo de periodismo, donde el único superpoder que yo tengo es que leo mucho y trabajo mucho, ya. E investiga mucho. E investigo mucho, efectivamente. Entonces, no había ese concepto. Había habido cosas aquí en Colombia, como por ejemplo la serie Colombia Oculta que hizo Roberto Tobar Gaitán, ¿vale? Eso sí podemos decir que es periodismo de misterio. Aparte de eso, bueno, y el programa Enigmas del Mundo Sí. que hacía Néstor Armando Alzate, muy buen amigo mío, los dos, tanto Roberto como Néstor son muy buenos amigos. Eso es lo único que se había hecho en el país. A día de hoy está mi programa, hay un programa de televisión también, y luego History Channel, que colabora mucho con nosotros. Y cuando llega a Colombia y empieza también a investigar y a conocer un poco de nuestra sociedad, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, nuestros mitos y nuestras leyendas, ¿con qué se encuentra, Juan? Esto es un mundo mágico donde está todo por explorar, y los colombianos no sois conscientes de eso. Antes de entrar a esta entrevista, estaba con un buen amigo y le dije, ¿sabes que en Colombia hay 2 pirámides arqueológicamente reconocidas y que está claro dónde están? Me quedo así. ¿Tú sabes que hay 2? No, ¿dónde están? La pirámide del Morro de Tulcán, en Popayán, ¿vale? No es un cerro, es una pirámide, se excavó hace muchas décadas y se volvió a tapar, pero se podía reconstruir Ahí está.
Sí, claro, simplemente habría que quitar todo lo que la tapa y recuperar todo el adobe con el que se hizo. Te puedo enseñar luego fotos si quieres. Y luego hay otra pirámide, que es la pirámide de Inzá, que está por la zona de tierra adentro y es de piedra, tiene 2 túneles, tal, y ni siquiera... bueno, está en la finca de un alemán que pasó por allí, se compró hasta la pirámide, entonces paga 10.000 pesos, tiene alguien... o sea, es increíble, o sea, no sois conscientes de lo que tenéis en el país. No. Y hay que promocionarlo, por supuesto, porque no solamente tiene un sentido y una importancia histórica, sino que podría ser un atractivo turístico. Podría ser, no, sería seguro un atractivo turístico si se promocionara, si le diera la importancia que tiene y se comunicara al exterior. Eso tenlo clarísimo. Sí. ¿Y ha explorado usted un poco sobre la cultura del dorado? Sí, claro, me encanta la leyenda y la historia del dorado, ¿no? Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega aquí a Cundinamarca y enloquece con la cantidad de oro que tienen los muiscas. Y sobre esto hay un gran misterio, porque muchos arqueólogos dirán que todo el oro venía de los ríos y demás, y yo tengo, por ejemplo, sobre eso mis ciertas dudas, ¿vale? En el sentido de que realmente los muiscas tuvieran relación con tribus indígenas de la selva amazónica y allí hubiera alguna gran veta de oro. No es que lo diga yo, incluso hay una empresa minera japonesa muy conocida, no recuerdo el nombre, que de vez en cuando sigue buscando vetas de oro en la zona de selva de Perú, ¿vale? Porque allí también está el mito del Paititi y todo nos manda siempre a la selva amazónica, a toda esa frontera que hay entre Perú, Colombia, Bolivia. Bueno, y usted que es tan acuicioso y tan investigativo y curioso, la laguna Guatavita, ¿sí será que ahí está el dorado? No, el dorado es una deformación de una historia, te explico. Cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada aquí a Cundinamarca, le dicen los muiscas, si tú piensas que nosotros teníamos oro, tenías que ver los muiscas, porque entre ellos tenían guerras civiles y se aniquilaban, ¿vale? Tenías que ver lo que hacía el cacique del Guatavita. El cacique del Guatavita, cuando iban a entronizarlo, lo espolvoreaban de oro y era un hombre dorado en una balsa, y entonces pues se echaban ofrendas de oro y de esmeraldas. Gonzalo Jiménez de Quesada, por primera vez, porque se ha intentado desecar muchas veces, incluso por los británicos, intentó secar el lago y sacaron, bueno, muchos miles de objetos de oro, nunca los podremos saber la cifra, porque obvio los conquistadores se engañaban a la corona y nunca le decían el número de oro que había para no tener que darles su parte claro. a la corona española. Incluso los británicos en el siglo XIX, cuando intentan desecar la laguna de Guatavita, sacan miles de objetos de oro. ¿Vale? Entonces, no se sabe realmente la riqueza. Bueno, por cierto, esto fue una leyenda hasta que apareció la famosa balsa muisca, sí, que tenemos a día de hoy en el Museo del Oro. Es la segunda. La primera fue camino a Alemania y desapareció porque el barco se hundió. Antes de ir a la pausa, Juan, ¿de dónde saca esa información? ¿Cómo le llega a usted? Estoy todo el día leyendo y luego tengo amigos colombianos que han investigado esto antes que yo. Muy bien. Una pausa y ya volvemos a entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Juan Jesús Vallejo, hablando de misterios. Él es periodista, lleva ya varios años en nuestro país y es conductor de un gran programa radial y un podcast que habla precisamente sobre misterios, y en Colombia sí que hay misterios. Sin embargo, hay, Juan, quizá uno de los enigmas más fuertes de la historia occidental. Tiene que ver con el cuerpo
de Jesús. ¿En dónde quedó? ¿Quién lo sacó? Los creyentes dirán que subió realmente al cielo. ¿Qué ha podido usted investigar al respecto? Vengo de Israel hace 3 semanas, entonces lo tengo fresquito. Para mí, más que dónde está el cuerpo de Jesucristo... ¿O qué pasó con ese cuerpo? Obvio, los cristianos pensarán que el cuerpo es imposible que esté, ya que él tuvo que resucitar y ascendió después al cielo. Pero para mí, mucho más que el tema de dónde puede estar el cuerpo de Jesús, que si uno es cristiano pensará que no está, y si vas al Jesús arqueológico, piensas que debería estar en la ciudad de Jerusalén. Para mí lo más importante es, lo primero, se nos olvida algo muy importante, Jesús era judío. Punto número 1. Punto número 2, Jesús era rabí, era un rabino. Punto número 3, si yo te digo a ti, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, dirás que esa frase es de Jesucristo, es de Galiel, de un rabino judío de la época de Cristo. ¿Vale? Muy fácil que Jesucristo fuera discípulo de Galiel, que ni siquiera viviera en Jerusalén, sino que viviera en Alejandría. Pues todos los textos griegos de la época nos dicen que los judíos de Alejandría eran versados en 2 cosas, en astrología y en medicina. ¿Cuántos apóstoles había? 12. ¿Cuántas constelaciones hay? 12. ¿Crees que es casualidad? No lo creo. ¿Y el cuerpo? El cuerpo no tenemos ni idea. El cuerpo, vamos a ¿Se ha ver si... investigado mucho sobre eso? No, No. es un tema muy complejo. Ten en cuenta que si tú encontrases el cuerpo de Cristo, fastidiarías a más de 2.000 millones de personas en el mundo que son cristianos. Vamos a ver, la historia pesa sobre el presente y pesa sobre la fe. Entonces yo soy tremendamente respetuoso con la fe de cualquier persona, cristiana, musulmana, judía, tengo amigos judíos, cristianos, maronitas, coptos, todo lo que quiera. He trabajado 10 años en Oriente Medio y eso es un tema complicado. Sí. Si uno va al Santo Sepulcro, a la iglesia del Santo Sepulcro, yo la conozco muy bien, hay un lugar que es un edículo que hay en la iglesia donde supuestamente está la tumba de Cristo. Si vamos a la arqueología, o sea, donde reposó el cadáver de Cristo, si vamos a la arqueología, es fácil que fuera por esa zona, ¿vale? Metro arriba, metro abajo, donde lo enterraron, porque incluso quedan en el Santo Sepulcro osarios de la época de Cristo, de hace 2000 años, sí. Pero que fuera ese el punto exacto donde, tanto de la crucifixión como donde estuvo el cadáver de Cristo, muy complicado. Muy complicado, porque los romanos en el siglo II después de Cristo destrozan Jerusalén y hacen templos romanos encima, entonces muy difícil. Pues de Medio Oriente lo vuelvo a traer a Colombia. Dime. Hablemos de el yagé. Se habla mucho en este país sobre ese tema. Usted lo probó, sí. Usted tuvo una experiencia. Realmente, ¿cuál es el misterio detrás de esta bebida tan sagrada para los indígenas? Pues es una bebida sagrada para más de 70 culturas amazónicas. Entonces, el yagé o ayahuasca, que significa en quechua la soga del muerto, es un brebaje que se toma, el principio activo se llama dimetiltriptamina. Entonces, la dimetiltriptamina es el alucinógeno más fuerte que existe. Realmente, durante X minutos o X horas, según la dosis, tú vas a estar en otro mundo, ¿vale? Hay una lucha ahora, digamos, mundial sobre los beneficios del yagé, qué tiene de bueno, qué puede tener de malo. También hay que pensar, y le advierto al público aquí, tengan cuidado porque todo el mundo no es taita ni es chamán, sí, ¿vale? Tengan mucho cuidado con eso. Pero bueno, es algo turístico aquí en Colombia y es algo espiritual, repito, para más de 70 pueblos amazónicos. El primer misterio, cómo teniendo cientos de miles de plantas eres capaz de juntar 2, la chacruna con la liana que se llama ayahuasca para crear dimetiltriptamina. Eso ya es algo complicadito de explicar. Me dirán, no, fue durante miles de años buscando en el monte, pero bueno, no es fácil de explicar. Segundo, la dimetiltriptamina es algo que nosotros tenemos de forma natural, trazos en sangre. Tú no tienes THC, tetrahidrobiscannabidol, que es el principio activo de la marihuana en sangre. Tú no tienes perclorato de cocaína, que es el principio activo de la cocaína en sangre. En cambio, DMT sí. No ¿Y sabemos, qué efecto tiene? No.
Los psicólogos, y es una hipótesis porque no se ha podido demostrar, hay psicólogos que piensan que tenemos DMT en nuestro cuerpo porque la DMT es la responsable de los sueños. Es una hipótesis. Yo estuve con Manuel Martín Loeche, es uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, y fue una de las cosas que me comentó, pero es una hipótesis. No podemos saber si es real, pero el caso es que tenemos DMT en el cuerpo. En todas las culturas amazónicas se tomaba para entrar en el mundo de los dioses, en el mundo de los espíritus y también para abrir caminos, para ver qué tengo que hacer en mi vida. ¿Y a usted le fue bien en ese viaje? No, el viaje? a mí me fue fatal. O sea, a mí casi me muero. Esto lo hice para grabar un documental, además el documental lo ponían todos los años en España, todos mis amigos me llamaban, te he visto vomitando por la tele. Yo lo pasé fatal, yo tuve una experiencia nefasta, creo que se pasaron de dosis, creo que no se hizo bien por parte del equipo de producción del documental donde la tomaban, aunque de vez en cuando pienso que yo en aquel momento estaba en un infierno personal, quizás lo que vi fue el infierno porque estaba realmente sumergido en él. Sí. Hablemos de los chamanes, de los mamos de la sierra, de los taitas en nuestro país, que son seres humanos a los que hay que respetar, valorar y, por supuesto, admirar y conocer su cultura y su sabiduría. ¿Cómo le ha ido usted con estos personajes? Porque tengo entendido que ha tenido relación con ellos, ¿qué ha aprendido de estos seres maravillosos? Yo he entrevistado chamanes en, madre mía, en media América, ¿vale? Pues hombre, creo que cada vez que fallece uno de estos señores, para empezar, se va al otro mundo lo que equivale a una enciclopedia entera de botánica. ¿De botánica? Sí, del conocimiento de las plantas de la selva. Y eso es un problema muy importante y son conocimientos que tendríamos que esforzarnos en que se recopilaran, ¿vale? Tanto hierberos tradicionales como lo que son chamanes. Lo que pasa que el chamán además tiene una parte espiritual, que es ser el guía espiritual de su pueblo. Lo que he aprendido de las tribus indígenas y del chamanismo en toda América es que el ser humano, en general, el ser humano del siglo XXI es bastante imbécil, ¿vale? No recordamos cómo se escucha las plantas, qué te susurra el viento, qué nos dicen las montañas, qué nos dice la naturaleza, lo que nos rodea, porque somos parte de ella. Y es un conocimiento ancestral que se perdió hace siglos, quedan muy pocos chamanes, ¿vale? Ojalá se haga un esfuerzo por parte del gobierno colombiano y de todos los gobiernos latinoamericanos por conservar esos conocimientos y esas partes de tanto de religión como de alma ancestral de todos los pueblos indígenas del continente, porque es un problema. Y tenemos que valorar, no solamente Sí, claro. el gobierno, los seres humanos, los colombianos, tenemos que valorar, por supuesto, esta cultura y esta sabiduría que está inmersa allí en estos personajes. Hacemos una pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por seguir conectados con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Juan Jesús Vallejo, hablando de los misterios de la humanidad. Hablemos de los suyos también, Juan, porque usted tiene un gran amor por la selva amazónica. Hay una conexión ahí muy fuerte con este lugar de Latinoamérica, pero tengo entendido que esta primera conexión se da en un momento muy difícil de su vida. ¿Por qué? Bueno, yo estuve en la selva muchas veces haciendo expediciones cuando hacía documentales. Lo que sucede, y al episodio que creo que te refieres, que lo he contado alguna vez, que no me gusta mucho recordarlo, ¿vale? Yo estaba haciendo un documental en Panamá, ellos tienen una leyenda que es su dorado, que es el oro del Tacarcuna, ¿vale?
Y entonces estuvimos una semana caminando por la selva, entre ríos, caminar, para llegar a la antigua estación biológica abandonada en el Darién, donde se investigaba el águila arpía. Entonces, bueno, pues después de 4 o 5 días, cuando llegamos a la estación biológica, yo no sé qué pisé, pero me picó la coloradilla. La coloradilla es como si te saltan 1000 pulguitas al tobillo y tal, y entonces pues, se me puso el pie fatal, me tenía que echar agua con amoníaco para intentar secar la costra de las picaduras y esto. Y así llegué a la estación biológica abandonada del Darién, que cerca tiene un lugar que podría interpretarse como parte de la historia del tesoro del Tacarcuna. Y yo en aquel momento estaba muy jodido, muy mal, pues porque yo había enterrado a mis padres en los 3 o 4 años anteriores y mi hermano iba a morir, tenía un cáncer incurable, ¿no? No me encontraba bien, por eso te decía lo del tema de que vi el infierno cuando tomé ayahuasca. Entonces me acuerdo que así de fastidiado salí de la estación biológica a fumarme un cigarro debajo de 4 palitos con un trozo de metal que había allí. Y pues allí tirado, solo, pensando y con el pie hecho una porquería, de repente delante de mí pasó una mariposa morfo. No sé si sabes cómo son. ¿La azul? Sí, la azul metálica así enorme, que parece que tiene 2 ojos atrás. Y fue algo tan bonito que dije, aunque la vida sea una porquería, Dios existe, ¿sabes? O sea, Dios está ahí y tal, y no sé. ¡Qué historia tan bella! ¿Ha escrito sobre eso? No, nunca lo he escrito. Lo he contado alguna vez en algún programa, no he hecho tantas entrevistas, alguna vez lo he contado y tal, pero no me gusta escribirlo ni me gusta recordarlo. Porque la historia se cuenta, y usted que es historiador, desde las guerras. Porque la historia de la humanidad se cuenta desde allí, desde el dolor, desde el sufrimiento. Porque el ser humano es tremendamente cruel. Todas las culturas hemos sido conquistadores y hemos sido conquistadas. Entonces es inherente al ser humano la violencia. Hace poco hice un podcast que se llamó Historia de la Crueldad con un psicólogo muy conocido del país, con un perfilador criminal, con Edwin Olaya, y comentábamos esto. Por desgracia, es algo inherente al ser humano. Yo de todas las formas, cuando hablo de esto públicamente, digo que la historia de la humanidad se divide en 3. Primero, cuando éramos tribales, ¿vale? Las guerras tribales, me han robado el cerdo o me han secuestrado a la hija y tal, vamos toda la tribu a cargarnos a la de al lado, a recuperar lo que es nuestro. Sí. Perfecto. Problemas hace 5.500 años cuando se crean las primeras civilizaciones del mundo, donde llega el rey y dice, vamos a la guerra, pero yo me quedo sentado en mi trono y los demás se matan por mí. Y la tercera etapa es en 1945, cuando un señor que se llama Oppenheimer crea una bomba en la que la guerra no la gana nadie, se llama la bomba atómica. Por eso estamos ahora mismo en el momento de mayor paz de la historia. ¿Y la violencia en Colombia y el conflicto en Colombia? Es muy complicado, porque el problema es que la violencia se ha convertido en algo endémico en este país. Este país lleva más que décadas, yo diría ya que siglos de violencia, y el problema es que cuando entra la violencia por medio se pierde la racionalidad. Por eso es tan difícil el perdón y el progreso de este país, por culpa de esa violencia endémica. Entonces, cuando tú en tu familia tienes a alguien secuestrado, desplazado o que han asesinado, todo se vuelve muy radical, muy complicado. Pues Juan Jesús, es un placer conversar con usted. Gracias. Realmente es maravilloso no solamente hablar de los misterios de la humanidad, de los misterios que encierra también nuestro país, y por supuesto, dejarnos conocer un poco su alma. ¿Me promete que hacemos una segunda parte de esta entrevista? No, ya mismo. Venga, dale. Para un próximo capítulo, porque además nos falta hablar de ovnis. Bueno, tenemos muchos temas todavía que tocar, la vida, la muerte, los médiums. Dale. Hay mucha historia aún aquí en Entrevistas con Alma de País. Las colombianas y colombianos necesitan un sistema de salud que garantice el acceso total, con mejor calidad en los servicios que reciben y que acabe con las demoras en la atención. Debe proteger los recursos públicos y ser más transparente. Se necesita un sistema mixto que llegue a todos los territorios y permita tener la salud que merecen las familias colombianas.
Reforma a la salud, un cambio por la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Este es el segundo segmento de un gran especial que estamos haciendo con Juan Jesús Vallejo, periodista español, quien ha escrito más de 7 libros sobre los misterios de la humanidad y hoy en día trabaja en nuestro país. Continuamos entonces con esta segunda parte, conversando sobre los misterios que bordean a la humanidad, su historia, por supuesto, todo desde la visión de nuestro invitado. Juan Jesús, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Entrevistas. Usted es, digamos que usted es experto en ufología, ¿sí? Conoce muy bien el tema de los ovnis y hoy en día pues está sobre la mesa este tema por todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Por primera vez se lleva este tema a un debate en el Congreso de este país y se habla. Hay titulares de prensa que legitiman la existencia. Toda la semana. Todas las Ahora semanas. mismo es todas las semanas. ¿Esas evidencias son ciertas, no son ciertas? ¿Estamos o no solos? No, vamos a ver, todo esto cambia, bueno, son ciertas desde hace muchísimo y te podía estar aquí dando una charla de un montón de casos súper comprobados que han sido investigados por militares y por gobiernos, incluso el de Colombia. Aquí tenemos uno de los casos ovni más conocidos a nivel mundial, donde fallece una persona por estar cerca de un ovni, que es el caso Arcesio Bermúdez en Anolaima. A eso voy a Buenos Aires en 2 semanas a dar una charla de esto. ¿Vale? O sea, un paréntesis, ¿eso es verdad? Los ovnis son tan reales que matan, sí, claro. Arcesio ¿Cómo ocurrió murió. esa historia en Anolaima? Eso fue en julio del año 1969. Yo entrevisté a una de las pocas personas vivas que era familia de Arcesio, a Marina Franco, que vive en Cali. Y no, muy sencillo, eran 13 personas que estaban en una finca, estaban con los niños y estaba este señor, Arcesio Bermúdez, que era el dueño de la finca en Anolaima. Lo que me cuentan los testigos es que ven una esfera de luz que se va acercando a la finca, una esfera de en torno a 1,80 m de diámetro, no más. Los niños empiezan a gritar a los mayores, hay un momento en el que eso ya está tan cerca que los mayores se asustan, meten a los niños en la casa, entonces la esfera pasa por delante de la casa y a la izquierda había una zona en la que había unos rosales, esa luz baja prácticamente a la altura de la tierra. En ese momento Arcesio sale corriendo para ver qué es esta luz. Parece ser que es en el momento en el que la luz sale hacia arriba que Arcesio le da como algo, como si al estar cerca de la energía que esto desprende al moverse, lo que hace que él no se encuentre bien. Según me cuentan los testigos, él regresa a la casa, ya lo trae el encargado de la finca, lo trae ya prácticamente a cuestas, y a los pocos días fallece por deshidratación severa. El que lleva su caso es César Esmeral, doctor que luego fue ministro de Sanidad de Colombia, sí. Y él dijo que nunca pudo explicar la muerte de su pariente, porque es que era pariente suyo. Nunca pudo explicarla, simplemente deshidratación severa, aunque dijo también que un caso como el de Arcesio podría explicarse si hubiera estado cerca de una fuente muy importante de rayos gamma, ¿vale? Entonces, nunca lo sabremos. Misterios. Misterio, tan misterio que el cadáver lo robaron. El cadáver de Arcesio lo robaron, sí. Bueno, volvamos entonces a los Estados Unidos y a todos estos titulares que hoy en día inundan la prensa en el mundo y que hablan realmente de presencias y avistamiento de naves. Bueno, ese avistamiento de naves te puedo pasar todos los vídeos que quieras, lo que pasa es que ahora son vídeos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, cosa que nunca nos había pasado. Esto es algo nuevo, esto es algo que arranca en diciembre del año 2017, cuando se filtran 3 vídeos a través del medio norteamericano The New York Times, y desde ahí todo ha cambiado, ¿vale? En el sentido de que son vídeos que no hay forma humana de explicarlos, tan al punto no hay forma humana de explicarnos, que ahora se crea una cosa que se llama la AARO, que es la Oficina de Investigación de Fenómenos Anómalos Aéreos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que quiere saber si esos son prototipos chinos o si eso es otra cosa, básicamente. Yo no creo que los chinos manden prototipos a 120 kilómetros de las costas norteamericanas para sobrevolar encima del USS Nimitz, que es un portaaviones nuclear. No creo que lo hagan.
Vale. O sea, ¿usted sí cree que son realmente ovnis? Objetos volantes no identificados, seguro. Cosa distinta es qué hipótesis hay detrás de eso. Esos son seres de otro mundo, de otra galaxia, son seres de un multiverso al que pertenecemos. Eso es lo más complejo, ¿vale? ¿Ha estudiado el tema y qué ha encontrado? Que no lo puedo explicar, que me fascina. Además me fascina, me encanta, soy como un niño pequeño. O sea, hace 3 días se volvieron a filtrar 3 vídeos por parte del Pentágono. No son filtraciones, sino que se pusieron en el Congreso de los Estados Unidos, y entonces me pego 5 horas hablando con amigos en 2 continentes sin parar del tema. Buscando explicaciones. Más que buscando explicación, buscando lo inexplicable, ¿no? O sea, ¿por qué no hay forma de explicarlos? Entonces, es algo que ahora mismo está súper de moda, que demanda muchísimo la opinión la atención de la opinión pública, y es que además, bueno, pues cómo está operando ahora el Pentágono y por qué el Pentágono deja que esto se haga público ahora y no antes. No creo que sea ninguna casualidad. No, no es ninguna casualidad. Yo creo que lo que están buscando, para ser exacto, es metamateriales. Lo que están buscando son trozos de esos ovnis para poder hacer patentes. No me lo estoy inventando. Yo me voy ahora en unos días a Buenos Aires, como te decía. Andrea Pérez Simondini, que es la dueña del Museo OVNI de Argentina, tiene unos trozos de un OVNI que se estrelló en Ubatuba, en Brasil. Llegaron desde el Pentágono Luis Elizondo y se llevó un trozo. ¿Y de qué material son estos restos? No, lo que es los materiales en sí, ¿vale? Son los elementos químicos de la tabla periódica. El universo está compuesto con eso, ¿vale? Cosa distinta es cómo los aleas y los ligas. Porque aquí en Bogotá hay un trozo de ovni. Y Jacques Vallée, el astrofísico famosísimo a nivel mundial, se llevó parte de ese trozo. ¿Y dónde está ese trozo? Lo tienen 2 amigas mías. Cuando quieras te lo presento. Y seguramente vendrán del Pentágono a llevarse el otro trozo. Que alguien que trabaja para el Pentágono, como Luis Elizondo, se tome la molestia de ir hasta la provincia argentina de Entre Ríos para llevarse un trocito de esto, es muy raro. Eric W. Davis, en el periódico The New York Times, asesor físico y científico del Pentágono, dijo públicamente el año pasado, públicamente en The New York Times, sí, estoy investigando trozos de ovnis, los elementos son los de la tabla periódica, pero esto no hay quien lo replique. Eric W. Davis en The New York Times. Cuando un misterio más de la humanidad, sí, por supuesto. Juan, volvamos de nuevo a Colombia y hablemos quizá de esos mitos y de esas leyendas de avistamiento de ovnis en lugares como Nopsa, en Boyacá, y Tabio, en Cundinamarca. Bueno, aquí hay un par de sitios donde la cantidad de avistamientos ovni que hay es absurda. Uno de ellos es la famosa Peña de Huayca, que era un lugar sagrado ya para los antiguos muiscas, que está entre Tabio y Tenjo, y el otro Nopsa. Lo de Nopsa es tan loco que el escudo del ayuntamiento han puesto un ovni. Sí, sí, es una cosa chistosísima. Yo no he recopilado tantos testimonios de gente que haya visto ovnis como cuando estuve en Nopsa, Cuéntenos Boyacá. uno, ¿qué le narran? No, todo el mundo narra igual. En un lugar que se llama el Cerro Aranda salen unas luces y las ven cerro hacia abajo o las ven que salen para arriba, pero no de ahora. Tal era así los siglos anteriores que hace como un siglo el párroco de Nopsa, harto ya de las luces, llegó, fue a lo alto del cerro, le hizo un exorcismo y plantó una cruz, porque pensaba que eso era cosa del demonio. Sí. Cualquier cosa que no entiendo es cosa del demonio. ¿Vale? Da igual, hizo el exorcismo, puso la cruz y las luces se siguen apareciendo. ¿Por qué ahí y no en otro sitio? No tengo ni idea. No lo sé, no lo puedo explicar. ¿Y las líneas de Nazca en Perú? ¿Cuál es Nazca, el misterio que encierran estas líneas? Hombre, imagínate dibujar un desierto entero, la Pampa Colorada, de manera que además tú cuando caminas por la Pampa Colorada ves como unos senderos, pero no tienes la referencia de lo que están formando las líneas. Yo tuve un permiso del gobierno peruano y yo sí he podido estar dentro de las líneas con arqueólogos y efectivamente en una figura zoomorfa, por ejemplo, pues que tenga forma de pelícano o de ave, tú no ves absolutamente nada, ves simplemente un sendero. ¿Vale? En cambio, si te elevas cientos de metros, ves la figura perfecta de una ballena, de unas manos, de un mono, de una araña.
Entonces, primero desconocemos la técnica exacta con la que pudieron llegar a hacer este tipo de figuras antropomorfas y zoomorfas y desconocemos el significado de las líneas. No sabemos, bueno, seguramente así se querían comunicar con sus dioses, pero qué dioses tan extraños que tenían que dibujar en un desierto para que lo vieran desde el cielo. No lo sé, es algo único en el mundo. Si hay otros geoglifos, ¿vale? La Pampa de Tamarugal, por ejemplo, en Chile, que también he estado filmando, pero no como los de Nazca. Es algo muy único, sí. Misterios de la humanidad en Entrevistas con Alma de País. Una pequeña pausa y ya volvemos. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros. Entendemos que estos temas tan apasionantes acerca del misterio y de lo inexplicable de la humanidad, pues sí que enganchan y sí que nos traen la atención de una audiencia. Y usted sí que lo sabe porque evidentemente tiene unos podcasts, Juan, que tienen más de 35 millones de reproducciones. Al año. Eso es muchísimas reproducciones para un podcast de este tipo, de este nivel. Esto se llama periodismo de misterio y hoy en día cada vez más personas están interesadas en este tipo de temas. Es un tipo de periodismo que, digamos, a nivel continente, el que lo aglutina es la cadena History Channel. Yo soy colaborador de ellos. Y bueno, el éxito de mi podcast pues casi no me lo creo ni yo. Yo creo que ni yo ni Caracol. Nadie imaginaba que íbamos a llegar a una cifra así. O sea, es un poco absurdo que un programa de solo 2 horas a la semana sea más del 70% del tráfico digital de todo Caracol Radio, que es la cadena número 1 de audiencia del país. ¿Qué influye? Que son temas que le interesan a toda la audiencia en español del continente. Y esto lo hizo Google, la inteligencia artificial de YouTube, la que empezó a recomendar el programa y se viralizó. Y sobre todo porque no hay muchos expertos como usted que hablen sobre estos temas. En América Latina no. O sea, que haya gente que se dedica al periodismo de misterio, muy pocos. O sea, en Argentina, algunos amigos que trabajan para History, en México también hay algo y ahora aquí en Colombia. Y bueno, desde que llegué yo hasta ahora, pues como te he dicho, o sea, es algo que está creciendo. Ya hay un programa de televisión también que es Más Allá en Red Más. Y bueno, y además cada vez somos más los periodistas acá que estamos colaborando con History Channel en este tipo de cosas. Entonces eso sí me llena de orgullo y me hace feliz porque bueno, pues es trabajo para gente, ¿no? Hablemos, sigamos hablando de los misterios, pero ahora toquemos el tema de la vida y de la muerte y de los mediums, ¿no? Que hoy en día y cada día son más consultados, pero también cada día hay más charlatanes. ¿Existen, son de verdad? Esa sociedad, hay una sociedad inglesa de mediums muy fuerte, en Inglaterra, o sea, realmente ellos sí pueden tener un contacto con el más allá. ¿Y qué es el más allá? Esto tiene su polémica, ¿vale? Vamos a ver, para empezar, medium, el que media entre este y otro mundo, es un chamán. No te creas que el espiritismo nació en el siglo XVIII, ¿vale? Sí. Ni mucho menos. Gente que hablase con los espíritus la ha habido en absolutamente todas las culturas del mundo, hasta que el cristianismo prohibió eso expresamente, ¿vale? Pero realmente es algo que se había dado en todas las culturas del mundo. Que sí, que en el siglo XVIII todo esto resucita a nivel mundial a través de personajes como Allan Kardec, que es el creador del espiritismo moderno y demás, sí. Entonces, bueno, no es algo que yo suela tocar en mi programa, porque me estoy metiendo ya
en cosas que son un poquito complejas desde mi punto de vista. La medium más famosa del mundo es Marilyn Rosner, es canadiense, ¿vale? El segundo es Mikel Lizarralde, que es súper amigo mío y que ha estado en mi programa. Pero no le gusta meterse con esos temas por respeto o por poca credibilidad al respecto. No, porque me meto en algo que es muy subjetivo. Si yo te digo a ti que Otto Rahn, que trabajaba para Heinrich Himmler, hizo 2 expediciones en el sur de Francia buscando el Santo Grial, eso es un dato histórico súper corroborado. Es más, está hasta la habitación de Otto Rahn, como la dejó en el sur de Francia, en un hotel para que puedas visitarla, ¿vale? Aquí no hay nada tangible en el tema aquí del espiritismo. no hay nada tangible, pero está sucediendo. Si tú tomas ayahuasca, que pertenece a una hierba sagrada, una planta sagrada para más de 70 culturas amazónicas, y tienes una visión del universo o de lo que va a ser tu futuro, es una experiencia subjetiva tuya. Pero la opinión pública demanda, oye, ¿qué hay detrás de esto a nivel médico, tal? Y por eso tuve el mayor experto mundial, que está en Barcelona, por cierto, en mi programa hace unas semanas, hablando de ayahuasca. En el caso, por ejemplo, de medium y demás, para que te hagas una idea, yo en estos 2 años, 3 años que llevo ya en Caracol, aunque son 2 años los que este éxito en digital, solamente he hecho un programa que fue con Mikel, porque yo conozco a Mikel hace muchos años, y me guste o no, te lo creas o no, Ahí está. no solo eso, es un personaje mundial. ¿Sabes la lista de espera que tiene Mikel para pasar una consulta? La lista de espera, dime tiempo. Oh, 2 años. 2 años. 2 años de lista de espera para pasar una consulta. Entonces, o el tipo es el tío con más suerte del mundo y le acierta a la gente, o no sé qué tiene para crear esa conexión. No lo sé. Por ejemplo, aquí, Juan, en Colombia, específicamente en Bogotá, lugares como Teusaquillo, como La Candelaria, se presta mucho para este tipo de creencias, de fantasmas, de espíritus. ¿Se ha dado la tarea de investigar eso o son temas que de repente los deja quietos? No, lo de La Candelaria sí, hasta hacía paseos por La Candelaria y demás hablando de esto, y es más, ahora tengo una campaña publicitaria en La Candelaria hablando sobre esto. Sí, es el barrio más antiguo de Bogotá y es el barrio más antiguo de Colombia. Entonces, que haya ese tipo de leyendas y de espectros y tal, es parte de la cultura de la zona. La gente no entiende que el misterio es cultura. Hay un movimiento mundial ahora que se llama ocultura, que va precisamente de esto, ¿no? Que la gente tiene que entender que el misterio es cultura, que la gente hable de leyendas, de espantos, de cosas que pasaron aquí en La Candelaria, pues me parece curioso y me parece genial que se recopile. Y los abuelos lo contaban en torno a una hoguera, dando mensajes moralizantes a sus nietos y tal, y eso es algo que hay que recopilar porque es parte de la historia del país, y ahí están todos los mitos y leyendas de espantos que hay en todas las regiones de Colombia. No, y Colombia es rico en ese tipo de mitos y leyendas, la Patasola, la Llorona, la Bola de Fuego, o sea, realmente si uno va a lugares como los Llanos Orientales, pues se encuentra con unos personajes que relatan unas historias increíbles, maravillosas. Hasta la brujería. La brujería es algo, la brujería colombiana es algo muy propio de acá, porque se mezcla la brujería que llega de Europa, más la de los indígenas, más la de los afros. Y a eso suman el conflicto colombiano. Entonces se crea una cosa súper difícil de entender, pero es antropología. ¿Y usted cree en la brujería? No me dé la respuesta sino hasta después de la pausa. Ya volvemos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma.
gracias por seguir con nosotros conectados con estos temas que nos interesan y que nos enganchan y que tienen que ver precisamente con los misterios de la humanidad. Y habíamos quedado en punta en el segmento anterior hablando de la brujería. Ajá. Porque en Colombia, yo no sé si en España también está el mismo refrán, que dice que no hay que creer en brujas, pero que las hay, Juan. A ver, las ailas. ¿Usted cree en la brujería? Yo sí, pero bueno, vamos a ver. Como soy periodista, te voy a contar un dato muy curioso, ¿no? Yo te digo, yo he viajado por medio mundo. En Israel hay un rabí, se llama Yosef Dayan. Yosef Dayan hizo una ceremonia que se llama Pulsa de Nura, significa en arameo látigos de fuego, para que muriera el presidente de Israel, Isaac Rabin. Es una ceremonia muy particular, tienen que ser 20 hombres, todos mayores de 40 años, con barba, hijos, tal, en la tumba de un mártir. La tumba de un mártir fue en concreto en el cementerio de Rosh Piná, donde juran encima de la tumba de un mártir que o muere el presidente o los 20 tienen que morir en un año. A las pocas semanas, Isaac Rabin fue asesinado. A Yosef Dayan le detiene la policía israelí y lo suelta porque no tenía nada que ver. Hacer brujería no es un delito, desear mal no es un delito. Pocos años después lo hizo con Ariel Sharon y esta vez fue tan cínico que se grabó un vídeo y subastó el vídeo. El vídeo es a día de hoy todavía récord de audiencia de la televisión israelí con más de un 70 de share. A los 6 meses Ariel Sharon cayó en coma. Es posible que Yosef Dayan sea el tío con más suerte del mundo. Además habla español perfecto, pero no deja que le entrevisten, ¿vale? Es sefardí. Si yo creo en la brujería, 1, 2, 3, 2 que llevo aquí, 5 tatuados, 6 y en la billetera 7 amuletos llevo encima, de promedio normal. Y usted siente que, por Dios, usted siente que han intentado hacerle algo, porque si se protege es de algo. Hombre, a mí como cualquier personaje público, igual que a ti, pues hagas lo que hagas, hay gente que te va a odiar. A mí me insultan por ser español, que si fomento el no sé qué o que si hago el tal. Lo único que he fomentado en mi vida es el libre pensamiento. Documéntese, lea y sea usted el que opine. Ese ha sido mi gran pecado en la vida, para algunos. Hablábamos también en el segmento anterior de esta mezcla, digamos, como de creencias afrodescendientes, indígenas, de pronto un tanto también de santería cubana que se encuentra en Colombia. ¿Qué de eso ha visto usted acá? Aquí hay un tema de brujería que es famoso a nivel mundial, que es el de los rezados. ¿Vale? Que es la gente que se protege en el conflicto, guerrilleros, paramilitares y militares colombianos, para que no te atraviesen las balas, ¿vale? Es el tema de los rezados. Hay 3 formas de hacerlo: está el rezado, el cruzado y el cerrado. El rezado es que no te entren las balas por delante, el cruzado ni por delante ni por detrás, y ya el cerrado tiene que tirarte una bomba, ¿vale? Sí. Básicamente. Iron Man. Para que te mueras. Y eso es parte de la cultura popular colombiana, nos guste o no. También se hace en Centroáfrica, ¿vale? Entonces, pero eso es algo muy, muy propio, el cómo se ha hecho y de qué diferentes formas, que se ha hecho, por ejemplo, solo acá. Yo tengo un amigo mío antropólogo, no voy a decir el nombre, él trabajó varios años para el gobierno colombiano, fue el que financió esta investigación que él hizo. Y a mí me comentó un día, en casa tomando un vino, me dijo: Juan, que mira, conozco un caso de un paramilitar que he entrevistado. El tipo llevaba incrustados en el antebrazo, no sé si derecho o izquierdo, 2 o 3 trozos de un altar mayor, de una iglesia. Porque cuando te cruzan o te rezan, es un pacto con el demonio. La bruja te dice: si todos los meses no le das sangre a Satanás, a mí no me reclamen si te matan, a mí o a tus soldados. Y a mí me decía, este tipo, no sé en cuántos pueblos entró a pecho descubierto pegando tiros, él siempre entraba en una camioneta y él iba detrás con una metralleta con trípode. Me dice, no tiene ni un rasguño, ni uno. ¿El tío tiene suerte? Pues a lo mejor, o no. Yo, por si la mosca, me protejo mucho. Se protege. Porque yo sí que creo y estoy convencido que no sé dónde empiezan y terminan los límites de la realidad. Eso
es una creencia mía, no te la puedo demostrar, ni quiero ni a ti ni a nadie, simplemente cuento mis experiencias o cuento hechos y datos como cualquier periodista. Y hablando de creencias, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Quién es Dios para usted? Yo soy deísta o agnóstico. Yo estoy convencido de que Dios existe, pero no sé quién tiene razón, cristianos, musulmanes, budistas. A lo único a lo que yo le rezo en mi casa es a un Buda. Tengo un altar, es a lo único que le rezo. ¿Soy budista? Tampoco podría decir así como que soy budista, es lo único que me da paz y no me parece ni mejor ni peor que lo de los demás. Listo. Y desde esa perspectiva, ¿qué es la vida? ¿Y existiría de repente una galaxia similar a la nuestra, paralela? O sea, ¿qué es la vida para usted? ¿Qué estamos haciendo acá? Estás metido en un tema de física pura y dura. Y lo peor es que tenemos como 2 minutos solamente. Si hay universos paralelos. Sobre el tema de la vida ya no soy yo. Médicos prestigiosos a nivel mundial como Pim Van Lommel ya ha publicado en la revista The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, un artículo sobre vida después de la vida. Cuidado con esto. Médicos como Sam Parnia, cirujanos de neurología, como es por ejemplo Iben Alexander, que fue criticadísimo porque ni más ni menos que es catedrático de Harvard, ¿vale? Han publicado artículos sobre esto. ¿Pero qué dicen? ¿Qué es la vida después de la vida? Que la conciencia sobrevive después de la hora de la muerte. Que nuestro alma sobrevive, pero no sabemos ni hacia dónde va ni qué sucede. Y ya tienes artículos científicos sobre esto. Te estoy hablando de médicos conocidos a nivel mundial. Yo no creo en la muerte. ¿Usted no cree en la muerte? No. La muerte es un paso más en la vida, hacia no sé dónde. La muerte es el comienzo es el final de esto y el comienzo de otra cosa que no sé qué es. Bueno, por ahora la vida suya está bien vivida en Colombia. Sí, gracias a Dios, muy feliz aquí en el país. Creo que rehice mi vida a nivel laboral y a nivel humano también, que es tan importante una cosa como la otra. En esta nueva etapa en radio, con mi canal de YouTube, que se llama Oculto tras la sombra. Ahora también con una agencia de viajes y hago viajes de autor y llevo a la gente a que viva el misterio en diferentes lugares del mundo y le tengo que agradecer mucho a este país, la verdad. Si el alma de Colombia tuviera un color, una forma, una esencia, ¿cuál sería? Madre mía, si tuviera una esencia o un color, no sé, creo que sería multicolor, porque este país es una mezcla y un crisol y un puzzle de culturas. Entonces, creo que ponerle un solo color sería un error, hay que ponerle mucho. Y creo que eso es lo que la hace hermoso, lo diverso que es. Lo quiero despedir, Juan, con esta canción que es muy colombiana, es muy nuestra y estoy convencida que le encanta. Sí. Lo que no tengo claro es por qué le gusta tanto. Ahí está, El Pescador. Me encanta la música étnica. Esto es una mezcla entre afro, lo de acá, completamente caribeño, Totola Momposina. Entonces, para mí esta canción sí refleja en buena medida lo que es el alma de este país, ¿no? Los pescadores que salen en el Caribe a buscarse la vida día a día, con ese sol abrasador y con esa belleza de fondo por la que navegan, ¿no? La maravilla. Gracias por estar con nosotros en Entrevistas. Muchas gracias a ti. Es Juan Jesús Vallejo, periodista de misterio, aquí en Entrevistas. A ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Yo soy Patricia Pardo. Hasta pronto.